Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del tiempo en que usted se decida ver este video. Es un gozo y una gran bendición estar nuevamente en nuestra clase Eclesiología. Vamos a seguir en nuestra lección. En la lección pasada nos quedamos donde bajo el punto 3 de la iglesia israelita apoyaba la afirmación bajo el punto grande de que la asamblea debía ser local. Entonces, vamos ahora en número 4. La asamblea del pueblo de Éfeso apoya esta afirmación. Repito, la asamblea del pueblo de Éfeso apoya esta afirmación. La reunión de estos ciudadanos se llevó a cabo en el teatro de Éfeso, según Hechos 19, capítulo 19, versículo 29. Note las palabras se habían reunidos y como tarea le va a tocar comparar Hechos 19, 29 con Primera de Corintios 11, 17, versículos 18 y 20 y me va a mandar la comparación de las palabras que usted piensa que enlazan o concuerdan según Hechos 19 y Primera de Corintios 11, 17. Entonces no se vaya a perder la tarea, por favor. Número 5. Las metáforas de una iglesia neotestamentaria apoyan esta afirmación. Hay tres metáforas prominentes acerca de una iglesia en el Nuevo Testamento. Estas tres metáforas son, número 1, cuerpo, Colosenses 1, 18. Número 2, edificio, Efesios 1, 20 al 22. Número 3, novia, segunda de Corintios 11, 2. Ahora, estas mismas metáforas las vamos a analizar con más detalle en la lección 4. Entonces, para que concuerde con el punto, solo ponga ahí como nota, un cuerpo debe ser local, un cuerpo debe ser local. Un edificio también debe ser local. Y asimismo, una novia debe ser local. Entonces, vamos a ir al punto B grande. Una asamblea debe ser visible. Una asamblea debe ser visible. Las personas no pueden reunirse o congregarse y no ser vistas. La palabra no tolera un concepto de invisibilidad. Ejemplo, un vehículo motorizado es una conglomeración de varios componentes que irracionalmente sería ridículo hablar de un automóvil invisible. Otro ejemplo, un grupo de fanáticos de fútbol es una conglomeración de multitudes en un estadio en particular. Sería igualmente ridículo tener una muchedumbre invisible. Ahora, el catolicismo romano declara acerca de ellos mismos que son una iglesia universal católica, visible. El protestantismo continuó con este mismo concepto de la iglesia universal, pero para poder justificarla de tantas variedades o denominaciones, dentro de sus filas se desarrolla la idea de una iglesia universal e invisible. Ninguna de estas dos enseñanzas es escrituraria, ni tampoco se ajustan al significado de la palabra asamblea. Entonces, número 1, bajo el inciso B, el uso bíblico de la palabra iglesia. El uso bíblico de la palabra iglesia apoya su afirmación. Las siguientes referencias muestran que las iglesias del Nuevo Testamento eran en verdad asambleas visibles. Entonces ponga ahí 2 de Corintios 1, versículo 1 y versículo 16 y primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Entonces, número 2, una iglesia visible es lógica. Una iglesia visible es lógica. Una iglesia no puede operar si sus miembros son invisibles. No se puede reunir en una localidad invisible. No puede funcionar con personal invisible. Ni va a existir con diezmos invisibles. Nuestro Señor le dio la gran comisión a su iglesia local visible. Una entidad invisible no puede evangelizar, no puede bautizar, no puede instruir a los creyentes. Una iglesia invisible tampoco puede administrar
Disciplina, Mateo 18:15. Inciso A o punto 1 bajo el número 2. ¿Cómo podríamos decírselo a algo que no se puede ver? Mateo 18:17. Inciso B, ¿cómo podríamos saludar a algo que no se puede ver? Inciso C, Hechos 18:22 ahí, ¿cómo podríamos saludar a algo que no se puede ver? Hechos 18:22. Número 3, ¿cómo podríamos servir a algo que no se puede ver? Romanos 16:1. Número 4, ¿cómo podríamos cuidar a algo que no se puede ver? Primera de Timoteo 3:5. Ahora, número 3, la iglesia de los israelitas en el desierto apoya esta afirmación. La iglesia de los israelitas en el desierto apoya esta afirmación. Hechos 7:38. Entre tanto que esta gran compañía de personas se trasladaba de Egipto hacia Canaán, ellos eran bien visibles para sus enemigos. Y también ponga como referencia Números 22:41. Número 4, la asamblea en el pueblo de Éfeso apoya esta afirmación. Todo el relato de Hechos 19, a partir del versículo 29 en adelante, requiere una asamblea visible. Es decir, realmente había una concurrencia visible, un escribano visible, un teatro visible. En el versículo 40, el escribano asocia a la asamblea con la concurrencia visible a través del uso de la palabra seamos, es decir, nosotros. Número 5, las metáforas de una iglesia neotestamentaria apoya esta afirmación. Ya dijimos que las tres metáforas eran: un cuerpo debe ser visible, B, un cuerpo debe ser visible y una novia debe ser visible. Entonces, C, letra C grande. Una asamblea debe ser organizada. Una asamblea debe ser organizada. Las personas no pueden reunirse, congregarse y no obstante permanecer en constante desorden. Es por eso que es muy importante que la iglesia, que vamos a tener el privilegio de pastorear, la iglesia que vamos a tener el privilegio de ser miembro, debe ser una iglesia ordenada. Entonces, un vehículo motorizado es un ensamblaje de varios componentes, pero los mismos no son todos tirados sobre el piso de la fábrica por los trabajadores, ni llevados un montículo a los clientes. Es decir, los componentes son ensamblados de acuerdo a un plan detallado. Entonces, la palabra griega eclesia nunca significa una chusma o concurrencia de personas. Más bien se refiere a un grupo de personas, en particular a ciudadanos que se reúnen para discutir asuntos en la ciudad. Entonces, número 1, bajo el inciso C, la doctrina de la iglesia neotestamentaria apoya esta afirmación. Varios de los libros en el Nuevo Testamento son epístolas para la iglesia o pastorales y tienen que ver con la manera de se debe organizar una iglesia. Primera de Corintios 14:40, Colosenses 2:5, Tito 1:5 y quiero que note ahí las palabras orden y corregir. Y Primera Timoteo 3:15 y la palabra clave ahí es conducirte. Número 2, la iglesia de los israelitas en el desierto apoya esta afirmación. La iglesia de los israelitas en el desierto apoya esta afirmación. La iglesia o congregación en el desierto era altamente organizada. Tenían un liderazgo a través de Moisés y de los ancianos, y cuando se sentaban en el campamento no se daba un caos o un desorden. Números 2 nos da detalles muy específicos para el arreglo del campamento. Y mire ahí, Números 2, versículo 2 al 34. Es decir, ellos se habían establecido en un orden bien definido para cuando los israelitas marcharon de un lugar a otro. Ponga ahí como referencia Números 10, versículo 14 al 28. Número 3.
La iglesia de los Efesios era caótica, es decir, desorganizada. Y esto era por una razón. En Hechos 19:32, la declaración concurrencia o asamblea estaba confusa. Pareciera contradecir la afirmación de que una iglesia o una asamblea debe estar organizada. Una lectura cuidadosa de este relato muestra que una asamblea legítima, en el versículo 39, estaba reuniéndose en el teatro bajo el liderazgo del escribano, pero fue interrumpida por la instrucción de una multitud hostil, que fue una asamblea ordenada. Por esta razón el escribano despidió la asamblea, mostrando de esa manera que había, número uno, liderazgo, y número dos, reglas para mantener el orden. Entonces, en una iglesia debe haber un liderazgo y también debe de tener ciertas reglas para mantener el orden en la iglesia. Es decir, debemos de ser organizados, Las metáforas de una iglesia neotestamentaria apoyan esta afirmación. Inciso A. Y ya vimos que las metáforas, ¿no? ¿Cuáles son? Un cuerpo debe estar organizado. Igual un edificio debe estar organizado. Una novia debe estar organizada. Bajo el cuerpo organizado, usted puede poner ahí Salmos 139, 14 al 16. Bajo el edificio organizado puede poner Primera de Corintios 3, versículo 9 al 11, Efesios 2, 21, inciso C. En la novia organizada puede poner Deuteronomio 23, 24, Efesios 5, 22 y Segunda de Corintios 11, 2. Letra D grande. Una asamblea debe de estar constituida. Una asamblea debe de estar constituida. Cualquier asamblea debe ser ensamblada con los ingredientes correctos. Hay ciertos requisitos para la membresía en cualquier asamblea. Es decir, no debemos tomar o tener una asamblea solo por llenar espacios. Debemos de tener un orden lógico, apoyado en la escritura y que sea el objetivo honrar a Dios, no solo tener números. Acuérdese que basarse en los números no es muy espiritual, ¿no? Basarse en la calidad de las personas, que personas que aman a Dios, personas que estén comprometidas a Dios, eso va a valer la pena, ¿no? Entonces, es muy evidente que una iglesia obviamente es una asamblea de personas. Es decir, si es una asamblea de personas, pregúntese esto, ¿significará cualquier persona? Es decir, cualquier persona es calificada para ser, ¿cómo le digo? Para ser calificada para un liderazgo, ¿no? Entonces, usted debe de ver eso. Filipenses 1:1 enseña que aquellos que conforman la membresía de una iglesia, número uno, primero deben de ser santos, es decir, deben de ser creyentes. Hechos 2:41 define un poco más de los requisitos para la membresía de una iglesia neotestamentaria al especificar tres cosas. Ahora, aquí va la segunda tarea de esta clase. Quiero que usted lea Hechos 2:41 y defina las tres cosas que según Hechos dice que una membresía deben de tener para que una persona pueda ser parte de una membresía. Entonces, no es cualquier persona, no es cualquier persona la que puede legítimamente pertenecer a una iglesia. En ese mismo sentido, no es cualquier cristiano el que puede pertenecer a una iglesia. Para un enfoque más profundo de este punto, quiero que usted lea, por favor, Filipenses 1:1 y Hechos 2:41 en casa. Y acuérdese la tarea, quiero que note ahí las tres o un poco más de los requisitos que habla Hechos 2:41 para una persona. Entonces, allí nos vamos a quedar para que usted tenga tiempo de hacer las tareas.
y me las hace llegar aquí por este medio, ya sea por Classroom o ya sea por el WhatsApp o el correo. Que Dios les bendiga.